Voy a presentaros, porque tiene un currículum bastante extenso, que bueno, he tenido que recortar un poquito, espero que no haya quitado cosas muy importantes, pero bueno. Él es doctor en Biología por la Universidad de Málaga, con calificación sobresaliente cum laude. Especialista en Inmunología y Oncología. Máster en Ciencias por la Universidad de Málaga. Licenciado en Biología por la Universidad de Málaga. Máster universitario en profesorado por la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Desde el año 2017 es profesor e investigador en el área de inmunología, en el Departamento de Especialidades Quirúrgicas, Bioquímica e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Investigador en el grupo Radiobiología CTS 181 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDI, de la Junta de Andalucía. También es investigador en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, IBIMA, Plataforma Bionano. Grupo de Investigación Emergente BE19, Radiobiología, del área Biología Molecular y Translacional del Cáncer. Comprometido con la docencia, es investigador en diversos proyectos de innovación educativa. También, como algo importante a resaltar, es socio numerario de ASEICA, Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer, que es importante la investigación, y la EACR, European Association for Cancer Research, perdóname, fomentando así la colaboración y el intercambio de conocimientos para avanzar en la lucha contra esta enfermedad a nivel nacional e internacional. Así pues de forma concisa, esta es, y de manera muy resumida, la trayectoria académica de este gran ponente que tengo a mi lado. Y nos va, bueno, lo primero agradecerle su presencia en esta jornada y que comparta con todas las personas que estamos aquí todos sus conocimientos y avance en esta materia. El título de su ponencia es de la prevención a la terapia, rol del sistema inmunitario en el cáncer de mama. Pues adelante, Antonio. Toda la asociación, la presidenta de la asociación, todos los miembros. Y bueno, para mí es un placer, ¿no?, estar aquí acompañando y compartiendo, ¿no?, esta jornada que con tanto cariño e ilusión hacéis y que el gran impacto, ¿no?, que tiene en nuestra tierra. Yo les voy a hablar del sistema inmune, ¿vale? La relación que tiene el sistema inmune, el papel que tiene el sistema inmune, que no se oía bien, ahora mejor, ¿no? En el cáncer de mama, ¿vale? A ver si esto va, ¿no? ¿No se ve el puntero? Sí. No sé, a ver, no sé por qué me apunta No, está bien. Bueno, voy señalando y pasando directamente con el día. Bueno, como les decía, pues vamos a hablar del papel del sistema inmune en el cáncer, concretamente en el cáncer de mama, y vamos a ver pues desde la prevención, ¿no?, de esta patología hasta la terapia. Voy a intentar que sea lo más llano posible. Tengo que usar terminología científica y médica porque el vocabulario es el que es, pero bueno, adaptado un poco y simplificando todos los conceptos, porque esto es la base de todo, ¿no? La investigación, gracias a ella se puede conseguir los avances, y gracias a los avances podemos escuchar testimonios como el de Gaby, el anterior ponente, ¿no?, en el que ha explicado, bueno, los distintos tratamientos que ha tenido, cómo lo ha afrontado y cómo afronta, ¿no?, a día de hoy su patología. En primer lugar, tenemos que hablar de qué es el cáncer, ¿vale? ¿Qué es el cáncer? Entonces, el cáncer es una patología en la que se produce un crecimiento descontrolado y una proliferación anormal de las células, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que hace? Pues se extiende a los tejidos circundantes y se disemina a otras partes del cuerpo, produciendo la enfermedad. Este proceso es lo que se denomina la carcinogénesis, ¿vale? ¿Cómo se produce? ¿Qué factores están implicados en la carcinogénesis? Pues tenemos, por un lado, los factores genéticos, ¿vale?,
factores de estilo de vida y factores ambientales. Resulta difícil establecer un porcentaje exacto de qué efecto tiene, ¿no?, la variable genética, la variable ambiental o la de estilo de vida, porque cada cáncer es un mundo, es específico, es distinto, con lo cual es difícil establecer un porcentaje, ¿no? Pero sí que es cierto que se puede hacer una estimación en la que se determina que entre el 5 y el 10% depende de la variable genética. Y el 90-95% depende de la variable ambiental y de estilo de vida. Es decir, mal estilo de vida, hábitos que no son saludables, pues pesan incluso más que la genética a la hora de desarrollar esta patología. Todo eso lo que hace es producir mutaciones en nuestro material genético, en nuestro ADN, que al final a lo que conlleva es a este crecimiento, ¿no?, a este crecimiento descontrolado, anormal de las células, y finalmente pues produce el tumor y desarrolla el cáncer. Importancia del cáncer, ¿vale? El cáncer es una de las patologías principales en el mundo. Si solo por encima de ella están las enfermedades cardiovasculares y le sigue el cáncer en provocarnos, en causar muerte prematura. Según la Organización Mundial de la Salud, para el año 2040 se prevé que se diagnostiquen 28 millones de casos. ¿Vale? Una barbaridad. Es una parte fea, ¿no?, de la exposición, pero bueno, es bueno saberlo. Hay que saber lo que hay, lo que nos espera y cómo adelantarnos y cómo preverlo, ¿no? ¿Vale? Actualmente, el cáncer de mama pues ha superado también globalmente al cáncer de pulmón, que era el más diagnosticado. Entonces, el cáncer de mama tiene un impacto fundamental. En 2020, 2.261.419 casos fueron diagnosticados en todo el mundo de cáncer de mama. Una barbaridad también. En cuanto a las tasas de incidencia y de mortalidad, un 11,7% es la tasa de incidencia y un 6,9% de mortalidad. Afortunadamente, la terapia, el tratamiento, pues ayuda a que esta tasa de mortalidad pues, no sea tan elevada, ¿no? Y luego, una característica del cáncer de mama en cuanto a los factores de riesgo es que es muy heterogéneo, hay muchos factores de riesgo, lo que hace muy difícil establecer un patrón común para todos los cánceres de mama, ¿vale? Entonces, esos factores de riesgo tan variados dificultan, ¿no?, establecer un protocolo común estándar. Factores de riesgo, ¿vale? Hay varios. Tenemos la edad avanzada puede predisponer a desarrollar el cáncer de mama, los antecedentes en la familia, la genética, no haber tenido hijos, el inicio de la menstruación a una edad temprana, un primer embarazo muy tardío, otros cánceres como el cáncer de matriz y ovario, una menopausia tardía, ¿vale?, después de los 55 años, distintas terapias, ¿no?, de reemplazo hormonal o terapias con anticonceptivos orales, exposición a radiación, tanto un exceso de radiación ultravioleta, ¿vale?, como la radiación ionizante, la que usamos para las radiografías, por ejemplo. Estilos de vida poco saludables, consumo de tabaco, consumo excesivo de alcohol, una mala alimentación cargada de grasas saturadas y una vida sedentaria, sin deporte, ¿no? Todos estos son factores que predisponen a padecer esta patología. De estos factores de riesgo, tenemos algunos que son modificables y otros que no lo son. Afortunadamente, los que sí son modificables dependen de nosotros, cambiar nuestro estilo de vida. Es decir, comer mejor, hacer ejercicio, no beber demasiado, no fumar, tener una dieta equilibrada, ¿vale? Sin embargo, otros de los que ya he comentado, pues no dependen de nosotros, ¿vale? Entonces, es decir, tener una menarquía precoz o una menopausia tardía, eso no lo podemos controlar nosotros. Los antecedentes personales, la genética de cada uno, pues tampoco, lógicamente, ¿no? Pero bueno, gracias a los modificables podemos corregir y ayudar a evitar, ¿no?, evitar esta patología. Es fundamental conocer las características celulares y moleculares del cáncer de mama. Cáncer de mama
otro cáncer o cualquier otra patología, ¿no? Es decir, tenemos que conocer qué produce ese cáncer, la estructura molecular, la estructura celular. ¿Para qué? Para así poder desarrollar tratamientos que ataquen directamente a esas células. Es decir, de esa forma pues clasificamos al cáncer de mama en distintos tipos y en distintos subtipos a su vez, ¿vale? Por ejemplo, tendríamos por un lado el cáncer de mama luminal, que se divide en luminal A y en luminal B, en función, todos ellos, de receptores, fundamentalmente de hormonas, de estrógenos y de progesterona, del factor de crecimiento epidérmico humano, ¿vale? Esto nos hace poder clasificarlo. Luego, el más agresivo, mirad, ahora sí se ve bien, el cáncer de mama triple negativo, que es el más agresivo, bueno, pues también se divide en dos tipos, en el basal-like y en el Claudin-Low, ¿vale? Todos ellos con sus respectivos porcentajes, que bueno, que son unas estimaciones, no se puede saber tampoco el porcentaje exacto de casos. Pero fundamentalmente lo que quiero exponer con todo esto, lo que me interesa que nos quedemos aquí, es conocer la estructura celular, conocer la estructura molecular, para así poder establecer la terapia, ¿no? La diana contra la que hay que atacar. ¿Cuál es el camino, ¿no?, a la solución? Una solución un poco entre comillas, ¿no? Es decir, pero vamos buscando y estamos en el camino. Bueno, pues lo fundamental es lo que les decía, ¿no?, la prevención. ¿Sí? El primer bloque, la primera etapa es la prevención. ¿Cómo? Pues teniendo un estilo de vida lo más saludable posible que se pueda, ¿no? Es decir, y así poder identificar y reducir los factores de riesgo. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Una detección temprana. ¿Cómo? Pues fundamentalmente en el cáncer de mama empieza en vosotras, ¿no? Es decir, con los autoexámenes periódicos. Seguidamente, pues el examen, pero el examen clínico, ¿no?, ya por un profesional. Y luego seguimos con los programas de cribado pues, que se realizan, ¿no? Mamografías, la mamografía con tomosíntesis, ¿vale? Lo comentaba antes Marita, ¿no?, que se implantaba ahora en el comarcal. Mucho mejor, es una mamografía en 3D que lo que hace es llegar a ángulos que la mamografía normal en 2D no llega a alcanzar. Ecografía de mama, resonancias magnéticas, biopsia, todo el tipo de pruebas, ¿vale?, para detectar de forma más temprana este cáncer. ¿A qué conllevaría una detección temprana? Pues a un tratamiento muchísimo más efectivo y con menos efectos secundarios. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Mayores perspectivas de curas y mayores tasas de supervivencia, ¿vale? Lo siguiente es la biomedicina de precisión y personalizada. No podemos usar protocolos estándar para todas las personas. ¿No? Cada persona es un mundo, cada enfermedad es un mundo y hay que adaptar. La medicina, la biomedicina, recalco la palabra biomedicina porque van de la mano, ¿vale? Entonces hay que tener una personalización de cada paciente, de cada caso, para así establecer la forma de actuar con él. Entonces, ¿qué es lo más útil? La información genética y molecular del paciente, ¿no? Así podremos personalizar el tratamiento. Con esta información genética, ¿qué vamos a conseguir? Pues identificar mutaciones genéticas, es decir, fallos en nuestro material genético que son específicas del tumor, y eso nos va a ayudar a guiar y a elegir la terapia dirigida más efectiva contra el cáncer. ¿Qué nos permite? Pues dar una respuesta personalizada, un tratamiento específico al paciente, y además podremos ir ajustándolo según sea necesario. ¿Qué conlleva esto? Una mayor eficacia, ¿no?, y muchísimo menos efectos secundarios también. Y por último, el desarrollo de terapias más efectivas. Eso es fundamental. Es decir, ¿en qué consiste esto? En investigar, en comprender todos los mecanismos subyacentes que existen en el cáncer de mama. Conociendo todo esto, podremos trabajar, podremos estudiar y podremos determinar y desarrollar nuevas terapias dirigidas para tratar este cáncer. Esas terapias fundamentalmente pues, dirigidas a receptores hormonales, que son la principal
diana, ¿no? Terapéutica, también factores de crecimiento celular y vías de señalización específicas, ¿vale? Tenemos que ver el cuerpo humano como un todo, como un conjunto de muchos sistemas. No podemos estudiar cosas aisladas como si fueran partes independientes, porque al final existe una interconexión entre todo, ¿vale? Y lo que a lo mejor arreglamos por un lado, estamos rompiendo por otro. Entonces hay que tener en cuenta esa interacción entre unos elementos y otros. Vamos a ver los tratamientos, ¿vale? De forma genérica y luego centrándonos en lo que yo he venido a hablarles, ¿no? De la inmunoterapia del cáncer. Conocemos los tratamientos convencionales, ¿no? Los más sonados, pues bueno, son la cirugía, ¿no? Más sonado, lógicamente, en el que, bueno, en este tipo de patología pues, se realiza una mastectomía, que es la extirpación total, ¿no? Del seno, o una lumpectomía, que es la que extirpamos, bueno, pues la parte afectada, el tumor y el tejido circundante, únicamente, ¿vale? Otro de los tratamientos muy conocidos y sonados, bueno, pues la radioterapia, en la que usamos pues radiación de alta energía para destruir las células tumorales. La quimioterapia, en la que se usan medicamentos, fármacos, ¿vale? Fármacos contra estas células tumorales, contra distintas vías de señalización del ciclo celular, ¿no? De estas células, por ejemplo, para finalmente destruirlas. Tenemos también la terapia hormonal, ¿vale? Esto es para los cánceres de mama hormonosensibles, fundamentalmente constituidas por estrógenos y progesterona. Y finalmente, a lo que quiero llegar, son las terapias dirigidas, ¿vale? Específicas a un sitio concreto, a una vía concreta, ¿vale? Y ahí la constituyen, bueno, las terapias dirigidas, en las que usamos distintos anticuerpos monoclonales y distintos inhibidores de punto de control inmunitario, que ahora os explicaré de forma muy breve, ¿no? Muy sencilla, lo que es. Esta inmunoterapia, ¿qué es lo que propicia? ¿Qué es lo que hace? Que tengamos un sistema inmunitario fuerte, ¿no? Fuerte, capaz de destruir las células tumorales. Antes de hablar de inmunoterapia, tengo que introducir unos breves conceptos de inmunología, ¿no? De células inmunitarias y demás, para que puedan seguirnos lo que es el tratamiento y la charla. Muy fácil, de forma muy genérica, y además muchas de las cosas les va a sonar porque son típicas, ¿no? En una analítica, cuando vemos el hemograma, muchísimas de las células que vamos a ver, simplemente por haber leído la analítica les va a sonar el nombre. Pero vamos a empezar primero por qué es el sistema inmunológico. ¿Qué es? Ahí lanzo yo, voy a hacer también como Gaby, voy a lanzar algunas preguntas. En una ponencia es verdad que intento hacerlo yo todo, pero cuando yo doy mis clases en la facultad me gusta interactuar, ¿no? Con el alumnado y forzarlo, ¿no? A razonar y a pensar. Pero en este caso, ya que es algo muy genérico y demás, lanzo la pregunta al público para ver qué idea es. ¿Qué es el sistema inmune? Por ahí va. Esto es sistema de defensa. ¿Vale? Al final, todo concluye en defensa, ¿verdad? Efectivamente. El sistema inmunológico es un conjunto de células, tejidos, órganos, moléculas, ¿vale? Cuya función fisiológica es que la defensa contra los microbios o microorganismos infecciosos, ¿vale? Pero no queda ahí la cosa, no solo contra los microorganismos infecciosos, también reaccionan contra sustancias extrañas de origen no infeccioso y contra productos de nuestras propias células dañadas que secretan productos que no son de desecho, ¿vale? Contra estas células dañadas reaccionan, y también contra las células malignas, es decir, las células tumorales. Todo esto puede provocar también una respuesta inmunitaria. Por tanto, si hacemos una comparativa con una institución de nuestro mundo, de nuestro día a día, nuestro sistema inmune es nuestro ejército, ¿vale? Son nuestras fuerzas armadas que nos defienden de todo lo patógeno para nuestro cuerpo. Y además esta comparativa es muy buena, ¿vale? Porque decía, son los tres ejércitos, ¿no? Las fuerzas armadas
de nuestro cuerpo. ¿Por qué hacemos esta comparativa? Al igual que en un ejército, hay una cantidad inmensa de soldados, ¿no? Que son nuestras células. Pero dentro de esos soldados tenemos soldados rasos, ¿vale? Soldados especializados únicamente en una función. La transmisión de mensajes es increíble, es decir, con el sistema de comunicación que tiene un ejército. Los ataques pues, pueden ser de forma local, ¿vale? Pero también pueden ser a distancia, es decir, desde una parte del cuerpo hasta la otra parte del cuerpo va a llegar el mensaje de aquí hay una infección, aquí hay una célula maligna, activemos este mecanismo de defensa. Entonces, por eso me gusta siempre hacer esta comparativa, ¿no? Del sistema inmune con nuestro ejército, con el ejército. Vamos también a ver primero una clasificación de la inmunidad, ¿vale? Y ver lo que les decía, ¿no? De las células más comunes y moléculas más comunes que participan en nuestro sistema inmune y que vamos a ir desarrollándola y viéndolo a lo largo de esta ponencia. En primer lugar, la inmunidad se clasifica en inmunidad innata, ¿vale? Y en inmunidad adaptativa o adquirida. Este término es muy general, más o menos les debe de sonar a todos. Y en lo que a la inmunidad innata se refiere, es la innata, la que tenemos ya de base, ¿vale? Es la primera línea de defensa de nuestro cuerpo. De hecho, frente a un microorganismo, por ejemplo, el tiempo de acción son horas, ¿vale? En horas están estas células reconociendo al patógeno y atacándolo. Además, no solo lo componen células, también lo componen las barreras epiteliales, la piel, las mucosas, ¿no? ¿Vale? Son líneas de defensa de esta inmunidad innata. Y dentro de las células pues tenemos varios tipos celulares, ¿no? Como son las células dendríticas, los fagocitos, los mastocitos, las células NK, ¿vale? Las NK son las natural killer del inglés, las células asesinas. Después veremos por qué se llaman células asesinas, ¿vale? El sistema de complemento, ¿vale? Que pertenece también a la respuesta inmune innata y es una cascada de señales que al final lo que hace es producir la muerte del patógeno, ¿vale? Sea la célula tumoral o sea una bacteria, ¿vale? Por ejemplo. Y luego por otro lado pues tendríamos la inmunidad adaptativa o adquirida, ¿vale? Adquirida, es decir, la desarrollamos en función de un patógeno concreto, de un tumor concreto, es decir, de una sustancia extraña, ¿vale? Estas sustancias extrañas la llamamos de forma genérica antígenos, ¿vale? En la sustancia, en la estructura, son proteínas que reconocen nuestro sistema inmune y frente a la que desarrolla esa inmunidad. Como veis, el proceso es mucho más complejo, de ahí que sean días lo que tarde en ponerse en marcha, ¿vale? Y además es específica, es decir, frente a esta sustancia, frente a este antígeno, desarrollamos toda esta maquinaria. Y solo sirve para eso, con lo cual la especificidad que tiene es muy amplia. En este caso tendríamos dos grandes bloques de células. Tendríamos los linfocitos B, las células B, ¿vale? Que son las células que producen los anticuerpos o inmunoglobulinas, hablando coloquialmente lo que se dice en la calle, en el día a día, las defensas, ¿vale? Cuando hablamos de las defensas, pues de forma coloquial nos estamos refiriendo a esos anticuerpos, a esas inmunoglobulinas, ¿vale? Pues son las células B las que lo producen. Y luego tendríamos los linfocitos T, las células T, ¿vale? Que se clasifican también en varios subtipos. Veremos concretamente uno de ellos, que son los TCD8, se llaman linfocitos citotóxicos, que tienen, bueno, pues la función en destruir, ¿no? Las células tumorales. Vamos a ver ahora la inmunidad antitumoral, ¿vale? Entonces, como les decía, tenemos que hablar de antígenos tumorales, es decir, es la estructura del tumor, la zona específica del tumor, frente a la que se va a montar una respuesta inmunitaria adaptativa específica, ¿vale? Esta respuesta va a impedir o va a frenar el crecimiento y diseminación del tumor a distintas partes del cuerpo. Entonces, tenemos una clasificación de esos antígenos tumorales. De forma muy breve, se clasifican en neoantígenos, ¿vale? Que son antígenos en la célula que se codifican por genes que están mutados, es decir, la mutación de este gen
concreto en la célula tumoral lleva a que se produzca una proteína específica que hace saltar las alarmas del sistema inmune y los ataques, ¿vale? Pues lo llamamos neoantígenos, neonuevos antígenos, ¿no? Antígenos de nueva formación. Luego tenemos los antígenos de virus oncógenos, ¿vale? Como muchos sabrán, los virus, además de la enfermedad que producen, luego pueden producir también a medio plazo, pues cáncer, ¿vale? Por ejemplo, el virus del papiloma humano, lo que hace finalmente es producir, puede producir, ¿no?, un cáncer de cuello uterino, ¿vale? Pues esa respuesta frente a ese virus es llevada a cabo por los linfocitos T. Entonces, en este caso, el antígeno proviene de un virus oncógeno, ¿vale? Por otro lado, tendríamos proteínas celulares expresadas en la célula. En este caso, imagínense, tenemos una célula sana en la que hay un gen que está silenciado. Silenciado es decir, que no se expresa, está ahí, pero no se manifiesta. Sin embargo, ese mismo gen en la célula tumoral sí se expresa, está reprimido, no está silenciado, ¿vale? Pues entonces genera un antígeno que va a ser reconocido por el sistema inmune. Y también podríamos ver en esta clasificación, bueno, pues hay proteínas que en células normales tienen una cantidad normal, estándar, sin embargo, en las células tumorales pues se expresan en grandes cantidades, en cantidades excesivas, ¿vale? Pues esto también es un indicador y va a ser una proteína, un antígeno que desencadene una respuesta inmune. Y luego, por último, tendríamos los antígenos oncofetales, ¿vale? Oncofetales, es decir, solo se expresan, la teoría indica que solo se expresan en el feto y en las células cancerosas, pero no en adultos. Entonces, si vemos un adulto en el que se está expresando, ¿qué es? Nos está indicando, hay un marcador de que hay un posible tumor, ¿vale? Y luego tendríamos, por último, los antígenos glucolipídicos y glucoproteínicos alterados. Esto ya es de base en que las células tumorales tienen alterada la expresión de glucolípidos y glucoproteínas en superficie, está de base alterada. Pues entonces son indicadores, son marcadores que van a desarrollar también una respuesta inmune. Conociendo esto, podemos ya adentrarnos en las células que van a participar en la respuesta